nos va a poner ahí, se perdió otro galardón, el infiel. El fiel, el Señor dice, lo va a poner sobre los bienes de su casa. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cuando el Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes al fiel, no al infiel, no al perverso, no al carnal, al fiel. Y aquí el Señor está haciendo la separación. El que no es fiel va a otro grupo, va a estar bajo otras condiciones, pero aquí no va a estar. Y el Señor le habla a Pedro en ese momento con respecto al infiel, y mira lo que le dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. O sea, lo va a separar y lo va a castigar. Cristiano, sí. Salvo, sí. Pero no va a estar en la casa del Padre. No va a estar en la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? El reino. Allá en el reino, en la Nueva Jerusalén. El infierno va a estar ahí, de acuerdo con esta palabra. Lo pondrá aparte, pero lo castigará realmente. Ahora, uno cuando habla de castigo piensa en azotes. No es castigo separarlo del reino, separarlo de la ciudad santa. ¿Verdad que es un castigo muy duro? No, precisamente es golpe, darle golpes. Es un castigo duro. Eliminarlo para que no esté en su casa. No va a beber con él del fruto de la vid. Ya se está perdiendo muy buenos galardones. Y por eso es que él habla de que se predique el evangelio del reino. Descubrimos que aquí se habla a los cristianos que deben de estar en una actitud de espera a que su Señor regrese. Los infieles aquí no son los perdidos o incrédulos, no son ellos, sino los mismos cristianos. Muchos cristianos creen que el Señor vendrá pronto. La mayoría creen esto. Así que se encuentran esperando en vez de estar trabajando. No está hablando del trabajo secular. No está hablando de trabajo secular. Usted no se preocupe si no tiene trabajo hoy. De eso no se preocupe si no tiene trabajo. Aquí está hablando del trabajo en el reino de Dios. Eso sí nos debe de preocupar. Dice, esta parábola enseña dos lecciones importantes. Primero, enseña sobre los abusos en el ejercicio de la autoridad. Y segundo, la pereza en la conducta. Tenemos que vivir con la expectativa de su regreso, pero trabajando, no de brazos cruzados. Lamentablemente, estos cristianos sí se van a salvar, pero van a perder todos estos galardones que estamos hablando. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces nosotros, a veces por falta de discernimiento, no nos damos cuenta que también dentro de la iglesia hay cizaña, que no son hijos de Dios, que no son cristianos nacidos de nuevo, que tienen el nombre de cristianos, pero que no lo son. Porque dice Pablo que se disfrazan como siervos, como ministros de Cristo. ¿Verdad? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Okay. Vamos haciendo separaciones y aclaraciones para no perdernos. Segunda de Pedro 1:8.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si usted mira los contextos de 2 Pedro del 1 al 7, va a encontrar que el Señor ahí menciona por lo menos 8 o 9 virtudes que el cristiano tiene que tener. Entonces dice, si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejarán sin fruto si abundan esas cosas. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. No tiene visión espiritual porque no tiene estas cosas, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Ok, sigamos. Dice, veamos los cristianos perversos. Okay. ¿Qué dice de los cristianos perversos? 1 Corintios capítulo 5 se habla sobre el caso de un grave pecado de inmoralidad de una familia de la iglesia. El culpable debía ser expulsado de la iglesia, dice Pablo. Entre las instrucciones de Pablo aparece esta conclusión. Porque a los que están afuera, o están fuera, los que no pertenecen a la iglesia, Dios los va a juzgar. Pero a este que está en la iglesia dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Está en 1 Corintios 5:13. Quitad a ese perverso de entre vosotros. O sea, disciplínenlo. No vayan ahí con él con palabras suaves, hacerlo sentir bien cuando está cometiendo semejante pecado, sino que quítenlo, sáquenlo. Los va a contaminar si no lo sacan. ¿Van los hermanos perversos al mismo cielo que los demás? Al mismo cielo, sí, pero el mismo lugar, ¿no? Exacto. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo y es lo que tenemos que entender. Porque si lo entendemos, todavía tenemos tiempo para corregir la plana. Si no lo entendemos, seguiremos el mismo camino y sabemos dónde vamos a ir a parar. No al infierno, porque somos salvos y hemos nacido nuevos. Pero no vamos a estar con la mayoría, digo yo mayoría, en la ciudad santa, en la casa del Padre. Todos sabemos que no todos los cristianos son iguales. Muchos son los que dicen haberse arrepentido y haber recibido a Cristo por Salvador, pero viven una vida que avergüenza a la iglesia y tienen un testimonio pésimo. Lo que nos corresponde descubrir, ahora a este punto, lo que ya nos corresponde descubrir es la abismal diferencia que Dios finalmente establecerá entre unos y otros, entre cristianos fieles, santos, y cristianos infieles, perversos, inmaduros, carnales. Hay que ver cuál es esa abismal diferencia de que habla el Señor. A esto se le llama la herencia perdida. Entonces, dice, los hermanos, los cristianos cuya vida es mundana, están o bien despreciando la herencia o la están despilfarrando. Dios establece en su palabra una marcada diferencia, no solo entre cristianos e incrédulos, sino entre cristianos y cristianos. Ok, sabemos que hay diferentes clases de cristianos. La Biblia dice que debemos procurar entrar en el reino de Dios. Eso dice la Biblia. Debemos aclarar que el día que el Señor nos salvó, nos hizo aptos a todos para obtener finalmente la herencia del reino. Pero esto no significa que todos los cristianos finalmente lo obtendrán. No significa eso. Dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Si nosotros agarramos estos términos, recompensa, galardón, herencia
y coronas. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. Si agarramos un diccionario y buscamos el concepto, vamos a encontrar que es diferente. Dice, si usted toma una concordancia bíblica y busca las palabras recompensa y galardones, notará que al cristiano se le anima a que trabaje por él. Trabaje por él. No por la salvación, sino por la herencia, por los galardones y las recompensas o premios. La salvación no se gana con esfuerzos humanos, porque la salvación es una dádiva divina, es un regalo de Dios. Eso no se gana, por eso no se trabaja. La salvación es por fe, es gratis, es por creer en Jesucristo. Pero aparte de la salvación, la Biblia habla de ciertas ganancias que logramos con nuestro servicio como cristianos. Cuando se habla de recompensa y de galardón, habla de nuestra apariencia cuando Dios nos dé nuestra nueva imagen. Pero también cuando se habla de corona, yo creo que habla del título o grado que vamos a tener. Pero cuando habla de herencia, creo que habla de nuestro destino eterno. No estamos poniendo en tela de duda la salvación. La Biblia menciona dos ejemplos muy elocuentes que nos permiten captar mejor esta enseñanza. La salvación es por gracia, es dádiva, o sea, regalo. La salvación no es una herencia. La herencia siempre es para un hijo. En cambio, una persona perdida no es todavía hijo o hija de Dios. De manera que cuando se salva, llega entonces a constituirse en alguien que tiene derecho a la herencia de su padre. Veamos entonces un ejemplo. Veamos el caso de Esaú. Nosotros, yo sé que conocemos la historia de Esaú, lo hemos leído un sinfín de veces y le hemos dado una aplicación y otra aplicación, pero nunca lo hemos relacionado en relación a la herencia del reino, y que es una de los ejemplos que el Señor deja en la Biblia para que entendamos. Aunque está en diferentes partes de la Biblia, esto está muy al principio de la Biblia, y ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, donde se está hablando ya del Evangelio del Reino. Veamos la relación que tiene tan estrecha. En Génesis 25 y del 27 al 34 se nos relata cómo Esaú, el que tenía derecho a la herencia, por ser el mayor, despreció esa herencia o primogenitura. La despreció voluntariamente, que es lo que hacen muchos cristianos. Él vendió su derecho por un plato de lentejas, pero Jacob no tardó en adquirirla, porque seguramente tenía una idea mucho más clara de lo que significaba la obtención final de la herencia del padre. El caso es el mismísimo el día de hoy. Mucha gente no tiene el concepto real de lo que es la herencia de Dios. Y como no lo tiene, entonces lo despilfarra o lo vende. Y entonces se despoja, se deshace de lo que el Señor quiere para nosotros. Es increíble cuán fríamente este hombre se desprende de este tan elevado derecho. Porque dice la Biblia, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? La despreció. No la valoró. No la entendió. No comprendió y se despojó de ella por un simple plato de lentejas. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25, 32, 34. Desde ese día en adelante, cuando Esaú vendió su primogenitura, pasaron semanas, meses, años. Esaú siguió siendo hijo de Isaac. Esaú siguió siendo hermano de Jacob. Siguieron viviendo su vida normal y natural. Parecía que no había ocurrido nada. El haber vendido la primogenitura parecía que no había tenido consecuencias. Pero esperemos, sigamos viendo el relato. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. No perdió
esa relación de padre a hijo, de hermano. Pero aunque Esaú alegó que de qué me sirve la primogenitura, total un día moriré, dijo, luego cambió de parecer, después cambió de parecer y se arrepintió profundamente por su grave error. Cuando pasamos al capítulo 26 de Génesis, tanto Esaú como Jacob parecen vivir normalmente, como que no había cambiado nada. Pero cuando llegamos a Génesis 27, entonces dice que Esaú se cerró la puerta para la herencia para siempre. Esaú nunca dejó de ser hijo de Isaac y hermano de Jacob. El cristiano, con el desprecio a la herencia, si es hijo de Dios, nunca deja de serlo, y también es hermano de los mejores hermanos que sí son herederos y que obtienen el reino. Pero había algo que Esaú comprendió demasiado tarde. Entendió el valor de su primogenitura, o sea, la herencia, que es algo que al despreciar uno, nunca se recupera. No se puede recuperar porque la despreció. Esaú no la pudo recuperar. Y dice Pablo, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya no la recuperó. Y eso está haciendo mucha gente cristiana al día de hoy. Y no la va a recuperar. Quizás algunos están a tiempo para no dar ese mal paso de vender la primogenitura, de menospreciar la bendición de Dios. Está en Hebreos 12, 16, 17. Entonces, habrá en la presencia del Señor escenas muy tristes. Gente que creía que iba a estar allí en el reino y no va a estar en el reino. Sí sabe, va a ser salvo, pero no va a estar en el reino. Porque menospreció la primogenitura. Muchos cristianos recién entonces descubrirán su grave error. Ante el tribunal de Cristo habrá súplica de arrepentimiento y corrección. Pero ya es tarde. Esaú es el típico caso del desprecio del reino. Es el caso típico que la Biblia nos muestra. Pero ese es un caso. Miremos otro caso. Nos habla la Biblia con relación al caso del hijo pródigo, que está en Lucas 15, que todos sabemos la historia también. Dice, el hijo menor solicitó a su padre su parte. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ya sabemos el relato, que fue lo que pasó. A diferencia de Esaú, quien despreció la primogenitura, su herencia, el hijo pródigo la quiso en ese momento, cuando él la pidió. No quería esperar hasta cuando llegara el momento para recibir su herencia, que es cuando la iglesia sea arrebatada, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Antes no se puede pedir herencia, porque podemos estar actuando como el hijo pródigo, pidiendo la herencia para malgastarla, para desperdiciarla. ¿No hacen esto muchos cristianos hoy? Despilfarrar, despreciar, malgastar la herencia. Quieren todo el confort ahora mismo. Son muy buenos pastores, muy buenos predicadores, muy buenos músicos, muy buenos cantantes, muy buenos adoradores, etc. Quieren el reconocimiento y la admiración ahora y lo obtienen. Pero mire lo que dice Isaías 42:8, hablando el Señor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Les encanta ser famosos y muy solicitados. Desean arrastrar a grandes multitudes y sin duda hacen grandes esfuerzos y tienen resultados.
Lo que no quieren estos pródigos modernos es trabajar en el anonimato. Un día el hijo pródigo regresó. Desde que el hijo solicitó que se le diera su parte, nunca más vio al padre hasta cuando lo hubo todo malgastado. O sea, hasta cuando se comparezca ante el tribunal de Cristo, se volverá a ver el rostro del Padre. Pero mientras, esta clase de cristianos similares al hijo pródigo desperdiciaron, gastaron mal la herencia, vivieron como inconversos. Pero viene el día que tienen que regresar para ver de nuevo al Padre. Dice, ahora regresó, nunca dejó de ser hijo. Y el padre lo recibió. El hijo supo perfectamente su condición, que se igualaba a la de un criado, no a la de un hijo. Es muy importante notar lo que el padre le dijo al hijo mayor, no al menor, al mayor, que no había solicitado su herencia. Le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Al hijo mayor, no al hijo menor. Al hijo mayor le dijo, tuyas, todas mis cosas son tuyas. Ya no tomó en cuenta al hijo menor, porque había malgastado, había despilfarrado su herencia. Todos los salvos van al cielo. Esto es innegable. Todos los salvos tienen vida eterna. Es cierto. Todos los salvos han pasado de muerte a vida. Todos los salvos lo son para siempre. Pero no todos finalmente entrarán en su reino para formar parte del gabinete de los que han de ocupar elevados y prestigiosos cargos en las cortes celestiales. Perdió otro galardón. Mire todo lo que se está perdiendo. ¿Por qué? Por un descuido de la vida espiritual. Tal vez por falta de fe, por desconocimiento de la palabra, porque queremos vivir la vida que a nosotros nos place mejor. Algunos textos intrigantes, veamos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14. Es obvio que Pablo habla aquí a los cristianos, pero les dice que deberán prepararse para sufrir mucho si quieren entrar en el reino de Dios. Si quieren entrar en el reino de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Segunda Tesalonicenses 1, 3 al 5. Y otro texto. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, vea, este es otro caso de pérdida terrible. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, ¿quiénes? Los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus, apóstoles. Pero mire lo que sigue. Y cualquiera, ya no apóstoles, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Quiénes?
Los fieles recibirán 100 veces más que quienes, que los infieles, los carnales, los mundanos, los perversos. Los fieles recibiremos 100 veces más, y además dice, y heredará la vida eterna. Sobre nosotros no van a heredar la vida eterna, ni van a recibir 100 veces más. Imposible. Bueno, la palabra heredará es una directa referencia al reino de Dios y no solamente a la vida eterna, ya que la vida eterna no se hereda. Seguiremos la próxima semana. La lección, el tema, la enseñanza es demasiado importante como para no prestarle atención. Está en juego muchas cosas muy importantes para Dios y para